Hermanos, acabamos de leer una porción, el inicio de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Y antes de iniciar en el texto que vamos a estudiar hoy, quiero mencionarles que la iglesia de Tesalónica aparece en nuestras Biblias como un testimonio de una iglesia ejemplar. Esta iglesia aparece en la Biblia mostrando que es una iglesia ejemplar, es una iglesia digna de imitar. Porque vemos tanto en el libro de los Hechos como en la carta a los tesalonicenses que Dios en su soberanía dispuso que la iglesia en Tesalónica diera frutos de imitar para todas las iglesias de Cristo. Y ese fruto ejemplar, hermanos, no podía venir sino a partir de ¿qué? A partir de la semilla del evangelio fiel que Pablo, Silas y Timoteo habían llevado a Tesalónica. Y vemos, hermanos, que tanto en el libro de Hechos como en primera y segunda de Tesalonicenses se nos informa que el evangelio no llegó allí de una manera fácil, hermanos, sino que el evangelio llegó en medio de mucha oposición, en medio de muchos maltratos y sufrimientos. Y Pablo, con sus compañeros que venían de ser maltratados en Filipos, allí también en Tesalónica encontraron mucha oposición y finalmente encontraron persecución por la que tuvieron que huir de la ciudad. Hermanos, y es glorioso lo que pasó en esta iglesia porque a pesar de que Pablo estuvo allí por no muchas semanas, según el relato que tenemos en Hechos 17, el fruto de los tesalonicenses fue ejemplar. Y ellos llegaron a ser imitadores de Pablo, como acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 6. Ahora ellos eran imitadores de Pablo y ahora esta iglesia, en la región donde esta iglesia se encontraba, había llegado a ser un referente, un ejemplo de todos los creyentes en la región de Macedonia y Acaya, como acabamos de leer. Hermanos, meditemos, miremos esta iglesia, hermanos. ¿No es esto lo que todos deseamos de nuestras iglesias? ¿No quisiéramos ser como la iglesia en Tesalónica? Una iglesia que hace resonar la palabra del Señor por todas partes en la región donde está y que da evidencias de una fe verdadera. ¿No anhelamos esto, hermanos? ¿Amén? Hermanos, ¿cómo anhelamos y necesitamos estas iglesias? ¿Y cómo quisiéramos que esta iglesia fuera una Tesalónica? Que la palabra de Dios resonara, retumbara desde acá y llevara el evangelio a otros sitios y que la iglesia como tal dé frutos cada vez mayores de la fe en el Señor, en la esperanza en el Señor. Entonces, hermanos, aquí tenemos un ejemplo a imitar para ser esa iglesia que solo busca agradar a Dios y traer gloria a su nombre. Pero en el texto que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, vamos a meditar en algo en particular. Porque para que existan tales iglesias, también es necesario que haya hombres genuinos, que haya hombres idóneos, hombres verdaderos que lideren la obra del evangelio de Dios y que sirvan como modelo a seguir en sus congregaciones. Se necesitan hombres genuinos, hermanos. Esta iglesia, hermanos, en Tesalónica, además de mostrarnos el modelo de una iglesia ejemplar, también nos muestra en cabeza de Pablo las marcas de los ministros genuinos y verdaderos que Dios usa para llevar su evangelio. Es decir, aquí vemos las marcas de los ministros genuinos y verdaderos que Dios usa para llevar su evangelio. Tal vez alguno de ustedes no entiende la palabra genuino y quiero hacer una ilustración. Genuino es algo que es original, algo que es verdadero. ¿Sí? Es algo que ha sido diseñado para ese propósito. Por ejemplo, si usted tiene un carro, un vehículo automotor, y usted se le daña una parte que es esencial para el funcionamiento y repone la parte con un repuesto que no es genuino, sino es un repuesto que es de mala calidad, un repuesto hechizo, ¿qué va a pasar? De pronto le funciona un tiempo y al final el carro va a dejar de funcionar y el carro no va a ejercer su propósito. Entonces no le va a servir este repuesto que no es genuino. Lo que hay que hacer es buscar el repuesto genuino, el mismo que hizo la misma marca que hizo el vehículo, para que el carro sea reparado de la manera apropiada. Entonces es por esto, hermanos,
que el título de nuestro mensaje hoy se llama así: las marcas de un ministro genuino del Evangelio de Dios. Las marcas de un ministro genuino del Evangelio de Dios. Ahora me dirán, ¿pero va a sacar las marcas de ministro genuino de Dios solo de esta parte? Y tienen ustedes razón. En la Biblia, hermanos, hay muchas evidencias del ministerio ejemplar y genuino de Pablo. Y no solamente de Pablo, sino de otros hombres como Pedro y los demás apóstoles. No solo en esta carta, sino en las demás cartas paulinas, en el libro de Hechos, vemos esta evidencia. Pero el texto que vamos a estudiar hoy, que son los 4 primeros versículos del capítulo 2, es decir, del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2, en este texto está resumido, está de forma especial el contenido del carácter y las motivaciones de aquellos hombres que llevaron el Evangelio a Tesalónica, revelando que eran ministros genuinos y sin engaño. Pero a pesar de que estos hombres eran ministros verdaderos del Evangelio, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que salir por la persecución, estuvieron varios meses en ausencia, ¿sí? Y aunque no es mencionado de forma explícita, esta carta muestra que el ministerio de Pablo y sus compañeros estaba siendo atacado. O sea, muchas personas están aprovechando la ausencia de Pablo para atacar el ministerio que ellos habían hecho de forma genuina. Ellos estaban atacando las motivaciones de su corazón. Estaban cuestionando las motivaciones de Pablo, poniendo en tela de juicio no solo la integridad de Pablo, sino lo más grave, hermanos, estaban poniendo en tela de juicio la verdad misma que Pablo proclamaba. Por eso la necesidad de defender el ministerio de Pablo y sus compañeros. Entonces, hermanos, la defensa de Pablo se centró en el sencillo método de dejar que el testimonio de sí mismos y sus compañeros en Tesalónica hablara por ellos. ¿Cuál es la mejor defensa, hermanos? La vida de uno. La vida de uno. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? O sea, su vida era su defensa. Y lo mismo Pablo les dice, vosotros mismos sabéis. Y ustedes pueden ver esa frase varias veces en esta carta, vosotros recordáis, vosotros sois testigos, como sabéis, etcétera. Porque Pablo les dice, recuerden cómo fuimos con ustedes cuando estuvimos en Tesalónica. Entonces Pablo quería que los tesalonicenses evaluaran si las acusaciones en su contra eran coherentes con la vida que Pablo había llevado en las pocas semanas que estuvo con los tesalonicenses. Ahora, la evidencia manifiesta de la vida de Pablo iba a desvirtuar las calumnias que contra él y sus compañeros se habían levantado, pero como les decía, lo más importante no era solo la defensa de Pablo, porque si estas falsas acusaciones hubieran logrado su propósito, si hubieran manchado el nombre de Pablo, hubieran afectado también el Evangelio mismo. Hubieran manchado la causa misma para la cual Pablo había sido comisionado por Dios. La misma causa por la cual Pablo vivía. Entonces, hermanos, en estos 4 versículos vamos a ver 3 marcas o características de un ministro verdadero o genuino del Evangelio. 3 marcas de un ministro genuino del Evangelio. Estas marcas, hermanos, nos deben animar a seguir el ejemplo dejado por los apóstoles de Cristo, de manera que nosotros también agrademos solamente a Dios, hermanos. Pero antes de continuar, ustedes dirán, bueno, estas son marcas para un evangelista, para un ministro del Evangelio. Yo solo soy un asistente en la iglesia y sirvo. No, hermanos. Son marcas para todos porque todos y cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Si somos salvos, si usted está en Cristo, usted tiene la obligación de llevar el Evangelio con estas marcas. Pero los hombres que presiden en la iglesia deben modelar estas marcas o no deben estar liderando ni presidiendo la iglesia. Entonces, ¿qué marcas vemos allí un ministro genuino del Evangelio de Dios, hermanos? Primero, un ministro genuino del Evangelio de Dios es valiente únicamente en Dios. Es valiente únicamente en Dios y lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Un ministro genuino del Evangelio es un hombre íntegro delante de Dios. Recuerden esa palabra, íntegro, integridad. Es un hombre íntegro delante de Dios, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y finalmente, un ministro genuino del Evangelio
es un hombre agradable a Dios. Es un hombre cuya vida agrada a Dios y lo vamos a ver en el versículo 4. Entonces leamos los dos primeros versículos del capítulo 2. Dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ahora les pregunto, hermanos, ¿por qué Pablo, Silvano y Timoteo estaban en Tesalónica? ¿Por qué hubo una visita de ellos que menciona a Pablo en Tesalónica? Hermanos, Pablo no estaba en Tesalónica por casualidad. Pablo no estaba en Tesalónica por una excursión. Pablo no estaba en Tesalónica como un explorador. Pablo no estaba en Tesalónica como un turista, sino que a Pablo, como vemos en el libro de Hechos, le había sido encomendado que entregara su vida para llevar el evangelio a las naciones, hasta los confines de la tierra. Y Pablo estaba haciendo esta labor. Recordemos las palabras que el Señor le había dicho a Ananías en Hechos 9:15 acerca de Pablo. Miren lo que dijo el Señor a Ananías acerca de Pablo cuando, justo en la conversión de Pablo. Miren lo que dice el Señor de Pablo. Dice: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces Pablo, en obediencia a ese llamado y guiado por la providencia de Dios, llegó a Macedonia, donde estaba Tesalónica. Y recordemos que Pablo en su momento iba para Asia y le fue impedido por el Espíritu llegar a Asia, y tuvo la visión del varón macedonio que les decía: ven y ayúdanos. El evangelio es la respuesta a alguien que pide ayuda porque está pudriéndose en su pecado y va condenado al infierno. Esa era la ayuda que necesitaba la gente de Macedonia, y entonces Pablo corrige el rumbo y va a Macedonia. Entonces la visita de Pablo a Macedonia junto con Silas o Silvano en otras versiones como lo tenemos, y Timoteo, tuvo como único propósito llevar allí el evangelio y dejar que la palabra de Dios hiciera su obra. Si usted mira el testimonio acá, Pablo llevó el evangelio y la palabra misma se encargó de hacer la obra en ellos. La palabra de Dios poderosa hacía la obra en ellos. Todo lo que relata Pablo era el producto del poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo obrando en ellos. Y entonces cuando Pablo dice que la visita no fue en vano, significa que su propósito de llevar el nombre de Jesús como Señor y Cristo sí fue realizado en Tesalónica. Y tuvo gran fruto con la iglesia que estableció allí. Y fue un fruto que redundaría en bendición para la región donde estaba la iglesia. Y como dato histórico les cuento, hermanos, Tesalónica fue la puerta de entrada del evangelio a Europa. Cuando Dios desvía a Pablo de su camino hacia, tiene la visión del varón de Macedonia y lo lleva a Tesalónica. Allí empieza la evangelización de Europa. Era el plan de Dios que el evangelio llegara a Europa, pueblo gentil, para que finalmente llegara hasta Roma. Y finalmente nos ha llegado hasta acá, no ha cruzado el océano y ha llegado hasta nosotros, hermanos. Entonces, sí se hizo el propósito de llevar el evangelio. Entonces, hermanos, Pablo no les estaba revelando nueva información a los tesalonicenses. Mire cómo empieza el texto, dice: porque vosotros mismos sabéis. Vosotros mismos sabéis. No está dándoles nueva información. Pablo, en lugar de ello, está apelando a lo que ellos ya sabían de Pablo. Y como les decía, la frase vosotros mismos sabéis, o frases similares la pueden ver en el capítulo 1, versículo 5, la pueden ver en el capítulo 2, versículo 2, como estamos leyendo, en el capítulo 2, versículo 5, versículo 9, 10 y 11, la siguen viendo en la carta. Ellos sabían quién era Pablo, y esa era su defensa. Ellos mismos, hermanos, miren esto, los tesalonicenses no solo eran testigos de la obra de Pablo, sino que los tesalonicenses eran el fruto del ministerio exitoso de Pablo en Tesalónica. Ellos eran los hijos espirituales de Pablo. Ellos mismos eran la evidencia viva de que Pablo era quien él decía ser.
Deja la evidencia genuina que Pablo llevó el evangelio en verdad, porque estas personas creyeron, hermanos. Y Pablo entonces inició con la predicación del evangelio, pero Dios respaldó esta predicación con su poder para dar fe en su palabra y así salvar a muchos en Tesalónica, que ahora seguían siendo transformados por la palabra de Dios. Mire, volvamos a leer el versículo 5 del capítulo 1. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El evangelio en el poder de Dios, con la motivación del amor al que las personas que se les da el evangelio, dice, por amor a vosotros. El evangelio debe venir respaldado con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y debe estar respaldado porque la persona que da el evangelio ama al que le da el evangelio, que quiere su salvación, quiere lo mejor, quiere su santificación, hermanos. Entonces, hermanos, pero ¿la pasó Pablo bien en Tesalónica? No, como Pablo había mencionado, esta obra de Dios en Tesalónica no fue en medio de una situación incómoda, todo lo contrario, hermanos. El ministerio de Pablo y sus compañeros hasta Tesalónica estuvo lleno de padecimientos en Filipo. Según Hechos 16, ellos fueron acusados de alborotar la ciudad con enseñanzas ilícitas. Imagínense, tu evangelio es una enseñanza ilícita. ¿No es lo que nos dicen ahora? Cállate, no nos digas que somos pecadores, eso es ilícito. No es ilícito, es la verdad de Dios. Somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Eso no es ilícito y Dios nos manda que prediquemos esto, así nos cueste la vida, hermanos. Les decían que llevaban enseñanzas ilícitas. Sus ropas fueron rasgadas, fueron azotados muchas veces con varas y les encarcelaron. Luego les pusieron un cepo, que es como un candado de madera que ponen en los pies para asegurarlos, ¿recuerdan? Pronto ustedes han visto en las películas, ponen un seguro de madera en los pies para que no se puedan mover. Entonces, hermanos, estos hombres habían sido maltratados, venían de ser maltratados y muy seguramente aún eran evidentes sus heridas al llegar al Tesalónica. Muy seguramente Pablo llegó con los moretones. Pablo llevaba cicatrices en su cuerpo del evangelio. Yo no tengo ni una, hermano. ¿Tiene usted alguna cicatriz por el evangelio? Pablo era un hombre, hermanos, que llevaba las marcas de Jesús y el evangelio en su cuerpo. Gálatas 6:17, Pablo nos dice, cuando tuvo esta discusión con los judaizantes que estaban atacando la salvación por fe únicamente en Cristo, dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y esa palabra marcas de cicatrices, llevo las cicatrices de mi Señor. Hermanos, este hombre sí sufría. Pablo era testimonio vivo del padecimiento y oposición a causa del evangelio de Dios. Pero veamos la respuesta de Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a pesar de padecer esta tribulación, ellos, después de haber sido maltratados física y emocionalmente, que es lo que nos dice el texto acá, fueron maltratados física y emocionalmente. Y es con el maltrato que nosotros recibimos, es físico. Creo que muchos no hemos llegado al maltrato físico, pero sí hemos recibido maltrato emocional, calumnias, humillación, burla. Después de haber sido maltratados física, emocionalmente, habiendo sido insultados y humillados, ellos quisieron, se retiraron, no, hermanos, tuvieron la determinación para seguir su ministerio en Tesalónica. Filipos no los paró, dijeron, vamos a la siguiente ciudad. Y si nos va mal allá, pues a la siguiente, y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Miremos la valentía de Pablo, hermanos. Este hombre era un hombre valiente, que es la primera marca que estamos viendo, un hombre valiente. Mire las palabras de Pablo en Filipenses 1:21, mire lo que dice Pablo. Para mí, vivir es Cristo y el morir, ganancia. Vivir es Cristo y morir, ganancia. ¿A qué le teme este mundo caído? A morirse. Porque aunque no lo sepa, le temen a la muerte porque saben que viene el castigo eterno. Pero para un creyente morir es ganancia. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo se puede intimidar a alguien que no teme a la muerte
incluso la considera como ganancia. ¿Cómo va uno a intimidar a alguien que no le teme a la muerte, sino que la considera como ganancia? Este hombre realmente era valiente y fuerte. Y en esa actitud es que, pese al sufrimiento y maltrato, Pablo y sus compañeros no tuvieron sino denuedo, dice una versión, o valentía, que es lo mismo. Es decir, hablaron con libertad, con determinación, con valor para predicar el Evangelio de Cristo, ya que su confianza en quién estaba, en Dios. Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios, una relación personal con Dios, porque su confianza estaba solamente en Dios, hermanos. Y si el ministerio del Evangelio se hace con confianza en otra cosa, nos vamos a derrumbar, hermanos. La confianza solo debe estar en Dios. Este valor solo provenía de un correcto entendimiento de Dios. Pablo entendía correctamente a Dios por medio de ¿qué? De las Escrituras. Él entendía correctamente el poder y la soberanía de Dios. Y este valor también provenía del convencimiento de que ellos estaban llevando la misma palabra de Dios por medio de su evangelio. Por eso no podemos parar, hermanos, porque son las mismas palabras de Dios que Dios quiere que llevemos a los perdidos. ¿Qué hubiera sido si alguien nunca nos hubiera dado el evangelio, hermanos? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si nunca nos muestra una Biblia? Gloria a Dios por los hombres que llevan el evangelio. Hermanos, era la convicción del respaldo de Dios que a pesar de cualquier sufrimiento y oposición que pudieran surgir, ellos sabían que Dios los respaldaba. Si uno está acá porque le va bien, porque le dan palmaditas, porque todo sale bien, eso es carnal. La fe está que así me vaya mal, así vayan las cosas, así me ataquen, así pasen cosas que no agradan en la carne. Permanecemos porque estamos convencidos que estamos dando el evangelio y Dios, estamos haciendo la obra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, esta proclamación del evangelio fue entonces en medio de gran oposición, es decir, en medio de muchos conflictos, luchas, agitación y contienda, que como les decía, traía conflicto físico y emocional. Y cuando dice Pablo mucha oposición, de ahí viene la palabra agonía. ¿Saben qué es la palabra agonía? Cuando uno está a punto de morirse. O sea, Pablo predicó en medio de que estaba que se moría, no solo por los ataques de los hombres que querían matarlo, sino que su alma, su espíritu, compungido por los ataques, porque a quién no le duele que lo estén atacando, que lo estén gritando, que toda una turba se levante en contra de uno. Y en medio de esa agonía, como un muerto, Pablo seguía dando el evangelio. Pero miren lo glorioso de estos, hermanos. La gente de Satanás hace todo para que abandonemos, pero miren la respuesta de Pablo y sus compañeros. Hermanos, este sufrimiento no era motivo para abandonar la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Todo lo contrario, hermanos. En lugar de ello, este sufrimiento era como combustible para que ellos siguieran ardiendo por predicar a Cristo y su salvación. Los ataques, las dificultades, los sufrimientos deben ser en nosotros como combustible para que arda en nosotros el fuego de predicar más a Cristo y su salvación. Pues cuando vemos esto, es que sabemos que el enemigo se está oponiendo y debemos seguir más con fuerza predicando a Cristo, predicando su palabra y haciendo la obra de su palabra, hermanos. Hermanos, esto es providencial, ¿saben por qué? Porque un ministro falso, un ministro que no tiene su confianza en Dios, un ministro que no está llevando la palabra de Dios, ¿saben qué hace un ministro falso? Abandona el mensaje. Apenas hay dificultades, apenas se presenta oposición, apenas lo amenaza el gobierno, el ministro abandona el mensaje, o ¿saben qué? Más perverso, lo cambia. Cambia el mensaje del evangelio. Ya no le dice tú eres un pecador. Le dice solamente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti porque eres una criatura hermosa. Hermanos, puedes llegar a ser hermoso si naces de nuevo en Cristo. Pero tienes que saber primero que estás lleno de pecado. Y así este evangelio se ha cambiado, el evangelio se ha cambiado. Entonces, hermanos, o deja el evangelio o cambia el evangelio para que no resulte ofensivo. Y nosotros tenemos la tentación de suavizar el evangelio y no debemos caer en ello, hermano. Mire, les voy a poner una ilustración. ¿Recuerdan el COVID de 2020?
¿Cuántas iglesias no cerraron y no volvieron a abrir? Y creo, de pronto alguno de ustedes está acá y fue miembro de alguna de las iglesias, no sé. Llegó el COVID, nos metemos en problemas con el gobierno. ¿Sabe qué es? Esto mejor no. No podemos llegar tanto. Y el COVID fue una herramienta de misericordia de Dios para limpiar iglesias, para revelar ministerios que realmente no estaban en la voluntad de Dios, hermanos, porque cerraron. La iglesia no debe cerrarse por este tipo de dificultades, hay que perseverar hasta el fin, hermanos. Pero entonces vemos que el ministro de Dios entonces es valiente, el ministro genuino del evangelio se mantiene firme en el mensaje y se mantiene firme dando el mensaje, porque él solo toma las fuerzas y confianza en Dios. Hermanos, fue lo mismo que habían experimentado profetas siglos atrás como Jeremías, o Pedro también, o Pablo también él lo recibió como estamos viendo. Y aunque no hemos sido llamados a llevar el evangelio, y aunque sí hemos sido llamados a llevar el evangelio a donde vayamos, entonces lo debemos hacer con valentía, hermanos. Estamos llamados a llevar el evangelio con valentía. Miren, Pedro nos dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren el mandato que tenemos, dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Anunciar las virtudes de Dios lo hacemos cuando llevamos el evangelio y cuando seguimos hablando de Dios, hermanos. Hermanos, tenemos muchas oportunidades para dar el evangelio, muchas. Podemos salir a la calle a hacer evangelización, debemos hacerlo. Pero, por ejemplo, somos invitados a reuniones familiares o de trabajo. Hermanos, esas son oportunidades para hablar de Jesucristo y de su evangelio. Reuniones de trabajo, reuniones familiares, porque estamos entre personas que no conocen a Cristo. Hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo, que las dificultades de estar entre incrédulos no venzan nuestro denuedo para hablar del evangelio y de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque si estamos entre incrédulos y no llevamos el evangelio, nuestra presencia entre ellos se vuelve en vano. Lo que dice Pablo, se vuelve vana. Nosotros somos luz y sal, hermanos. Nosotros llevamos el mensaje de vida. Hay que predicar el evangelio así nos traiga lo que nos traiga en ese momento, que nos saquen de la reunión. Amén. Gloria a Dios si pasa eso. Pero hay que llevar el evangelio para que nuestra visita entonces no sea en vano. Hermanos, el mundo habla con denuedo de lo que para Dios es abominación. ¿Sí o no? El mundo habla con denuedo de lo que para Dios es abominación. Ahora, nosotros estamos hablando con denuedo acerca del evangelio. ¿Tú crees el evangelio? ¿Crees el evangelio? ¿Lo crees en ti? Primeramente, hermanos, esta ciudad, este país, este mundo necesita escuchar de Jesucristo y el evangelio acerca de él, hermanos. Porque muchas veces, por el temor a pagar un precio, guardamos silencio, nos acobardamos. Tenemos que tomar valor, hermanos. Y ese no fue el caso de nuestro amado Pablo. Hermanos, está prometido, hay y habrá mucha oposición por nuestra condición de haber creído en Jesucristo. Y sabemos que esa oposición empezó en nuestras familias y aún permanece. Y vemos, hermanos, que en el ejemplo de Pablo, que si no confiamos solamente en Dios en medio de cualquier adversidad, no vamos a poder estar de pie. Nuestro coraje y fortaleza deben venir solamente de Dios. Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 6:10. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo dice varias veces. Nuestra fuerza debe estar en el Señor, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no hay poder fuera de Dios. Él es la fuente de poder. Todo poder que nosotros veamos es porque Dios lo ha otorgado. Él es la fuente de poder. La fortaleza es solo de Él. Josué 1:9.
¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y son palabras que están para nosotros aún, hermanos. Son palabras para nosotros, hermanos. Pero ya habiendo visto el tema de la valentía, el denuedo en medio de la oposición, hermanos, debemos comunicar el Evangelio no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Debemos predicar el Evangelio respaldado con nuestro ejemplo. Y eso nos lleva a estudiar lo que ahora nos dice el versículo 3 y corresponde a la segunda marca acerca de un ministro genuino del Evangelio de Dios. La segunda marca es una persona que es íntegra delante de Dios. Versículo 3, íntegro delante de Dios. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Un versículo corto, hermanos. Hermanos, esta es la descripción de la razón de su valentía, de su valor y valentía en Dios para predicar el Evangelio en medio de mucha oposición. ¿Saben por qué? Porque cuando uno habla la verdad, cuando uno está convencido de la verdad, cuando uno practica la verdad y sabe que la fuente de la verdad es Dios, el único resultado posible es hablar con valor, con denuedo, con libertad y con valentía. Amén. Hermanos, este versículo describe aquello que no caracteriza a un ministro genuino del Evangelio. Nos muestra lo que no caracteriza a un ministro genuino del Evangelio. En Hechos 17 se nos relata que Pablo y Silas fueron sacados de noche por los hermanos de Tesalónica y fueron enviados a Berea. Como les decía, solo pudieron estar en Tesalónica por algunas semanas o unos pocos meses debido a la persecución. Y como les comentaba, entonces ellos estaban siendo calumniados, ¿sí? Estaban siendo acusados falsamente por sus enemigos de tener motivaciones falsas en sus ministerios. Hermanos, Satanás no está detrás solo para derrumbar al hombre. Satanás quiere derrumbar el mensaje del Evangelio. Porque si se tumba al mensajero, entonces ya no tiene credibilidad el mensaje. ¿O no es así? ¿Saben qué pasaba? Ellos querían poner a Pablo, a Silvano y a Timoteo en la misma bolsa de filósofos y predicadores itinerantes de aquella época que solo buscaban su propio beneficio. Decimos en Colombia eran mercachifles, no sé. O sea, son maestros falsos. En esa época había muchos maestros itinerantes que estaban haciendo negocio. Montaban carpa con una filosofía pagana y había gente que les creía y les empezaba a dar dinero, lograban incluso favores sexuales y lograban todo tipo de cosas ilícitas para ellos, hermanos. Entonces querían decir que Pablo era de ellos, que Pablo lo estaba haciendo por razones egoístas. Pero Pablo aquí aclara, en este versículo empieza a aclarar que su ministerio, tanto en contenido como en sus motivaciones, era puro, transparente y verdadero. Hermanos, ¿saben por qué? Porque ya que el mensaje del Evangelio es íntegro. Amén. El mensaje del Evangelio no tiene engaño. El mensaje del Evangelio es íntegro. Si el mensaje del Evangelio es íntegro, un ministro genuino del Evangelio debe ser también íntegro. Tanto el mensaje como quien lleva el mensaje deben ser íntegros. Hermanos, esto es clave. Las motivaciones para llevar el Evangelio deben ser puras. Debe ser por amor a las personas, como leímos en el versículo 5 del capítulo 1. Por amor a Dios, primeramente en obediencia al de llevar el Evangelio. Hermanos, es un versículo muy corto pero profundo. Muestra que Pablo, además de llevar el mensaje verdadero del Evangelio, sus motivaciones, sus métodos y sus acciones también eran puros. No basta solamente con hablar la verdad, hermanos. La vida de uno debe ser íntegra, verdadera, y tiene que mostrar que está en correspondencia a la palabra de Dios. No personas perfectas, pero sí personas irreprensibles. Y es particular que Pablo se refiere a su impartición del Evangelio como una exhortación. Dice nuestra exhortación.
nuestra exhortación. Lo cual, hermanos, significa que la presentación del Evangelio debe confrontar animando a otra persona a creer en Cristo y así cambiar el curso de su vida y evitar la ira venidera de Dios y en lugar de ello experimentar su amor. Es el mensaje más importante que uno le puede dar a alguien. Es el mensaje del cual depende la eternidad de la persona. Si la persona dice amén al Evangelio, tiene vida eterna en Cristo. Pero si usted hoy o en otro día recibió el Evangelio y ha dicho no, está condenado a la perdición eterna, a la segunda muerte, al lago de fuego, a la separación de Dios. Esto no es serio, hermanos. Es cumplir o no el propósito con el cual Dios nos creó, que es glorificarlo. Es glorificarlo, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo aclara de dónde no provenía esta exhortación, pero antes de eso, veamos entonces que el Evangelio debe ser presentado no solamente como información. ¿Sí me entienden? No es algo informativo. Son palabras de vida, por eso es de exhortación. Es la presentación de la evidencia de Cristo como Señor, lo cual es confirmado con su resurrección, que murió por pecadores como nosotros, para que todo hombre se arrepienta de sus pecados, porque es un mandato de Dios, y venga a Cristo para obtener vida eterna en Cristo. Y Pablo habla de dónde no provenía esta exhortación. Primero dice, nuestra exhortación no procede de error. En primer lugar dice que no provenía de error. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Esto significa que su exhortación, su mensaje, estaba completamente de acuerdo a la palabra de Dios. Que su mensaje estaba completamente de acuerdo a la verdad. Que su mensaje era correcto. Que su mensaje era sin falsas doctrinas. Era la verdad de la palabra. Era un mensaje íntegro. Era lo que Dios había dicho, es lo que Dios ha dicho. Y por eso Pablo dice que esa exhortación, es decir, el llamado al arrepentimiento, no provino de un mensaje falso, sino que es el verdadero mensaje de Dios para los hombres. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de Dios para los hombres, que es genuino, que si creemos en Jesucristo, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ser salvos y ponemos la fe en Jesucristo. Si usted no lo ha hecho hoy, hágalo hoy. Usted no sabe si va a terminar el día y pueda terminar en el infierno. Por favor, arrepiéntase. Arrepiéntase de su maldad, si no lo ha hecho. La verdad del Evangelio, hermanos. Hermanos, su mensaje era solo el de la Escritura. El mensaje de Pablo era solo el de la Escritura. Un pastor, un anciano, un obispo, como llama la Biblia, solo tiene derecho a hablar la Escritura. No puede hablar otras cosas. Es el mensaje de la Escritura, nada más ni nada menos. No se necesita nada más ni nada menos, porque la palabra de Dios es suficiente para todas las cosas. Es el único mensaje que es sin error y que es verdad, hermanos. Versículo 13 más adelante en el capítulo 2 dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros que creéis. ¿Quién estaba operando en ellos? Pablo, no. La palabra de Dios por medio del Espíritu Santo estaba obrando en ellos que habrían creído, hermanos. Hermanos, Pablo nunca alteró el evangelio de su Dios debido a la oposición y sufrimientos. Nunca lo alteró, hermanos. De la misma manera, nosotros, cuando seamos tentados a suavizar el evangelio a razón de los contradictores, también debemos mantenernos firmes. Debemos resistirnos, pedir fortaleza a Dios y mantenernos firmes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cualquier alteración del evangelio hace que ya no sea la doctrina verdadera y se convierta en un error. Se convierte en un error. Entonces ya no va a salvar. Va a crear falsas conversiones, hermanos, por los cuales muchos llegarán ese día: Señor, Señor. Y yo les dirá: apartados de mí,
Nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no se les dio el verdadero evangelio. ¿Sí ven la gravedad de estos, hermanos? Y Pablo dice también que no provenía de impureza. Dice, no procede de error ni de impureza. Hermanos, impureza. La predicación de Pablo y sus compañeros no estaba basada en motivos impuros. Cuando algo es puro, ¿qué significa? Que todo su contenido es el mismo, que es puro, que no está contaminado. Cuando entra algo ajeno a ese contenido, así sea 1 gramo, se vuelve impuro. No importa el tipo de escoria o de elemento ajeno a la sustancia que entre, se vuelve impuro. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Y en este contexto, hermanos, por lo que veíamos en el contexto histórico, es muy probable que se refería a motivaciones de ambición o codicia, como lo indica el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto de lucrar. Dios es testigo. O sea, Pablo no predicaba para hacer dinero, hermanos. No predicaba para hacer dinero. Hermanos, esta es una actitud que sobra hoy mencionar, que tristemente es la motivación de muchos establecimientos que se dicen cristianos. Buscan es dinero a costa de las almas de las personas, hermanos. En lugar de ello, un ministro genuino del Evangelio desea y procura que su vida esté limpia de ambiciones personales. Es una batalla, hermanos, que pecadores. Pero un ministro genuino del Evangelio desea y procura que su vida esté limpia de ambiciones personales, las cuales pueden ir más allá del dinero, como son la fama, el poder y el reconocimiento. Si yo doy el Evangelio para tener fama, para tener poder, por tener reconocimiento, porque quiero que me vean 1 millón de personas en Facebook, no sé, en YouTube, está impuro. I don't care. O sea, ¿qué le importa? Lo importante es hacer la obra en la iglesia, hermanos. Y si Dios quiere usar eso afuera, que lo use. Pero el ministerio está centrado en la iglesia, hermanos. No podemos manchar el Evangelio con motivaciones que no sean las de amor a Dios y amor a las personas, amor a la verdad, hermanos. El ministro genuino del Evangelio tiene como única ambición, mire la ambición genuina, cumplir la voluntad de Dios. No es la ambición del dinero, no es la ambición del poder, no es la ambición del reconocimiento, es la ambición de esforzarnos, hermanos, para obedecer a Dios siguiendo el libro, llevando el Evangelio de Dios y la palabra de Dios para que, como vimos, estos hagan su obra en los hombres. El poder es de Dios. El ministro lleva la palabra, la predica, la aplica, la implementa, pero el poder es de Dios. Dios da el crecimiento. Dios edifica la iglesia por medio del poder del Espíritu, hermanos. Hermanos, de verdad, esto nos aplica a todos. Cuidémonos de que el Evangelio sea un pretexto para lucrarnos o recibir un beneficio personal, hermanos. Cuidémonos de esto. La motivación para dar el Evangelio siempre debe ser pura, hermanos. Y finalmente Pablo dice en este versículo que su exhortación no fue por engaño. Dice, no fue con engaño. Dice por engaño. Hermanos, el término empleado aquí, pongan atención, significa el cazar un pez con un señuelo o un anzuelo. ¿Ustedes han ido a pesca? Y uno pone un anzuelo, ¿no? Y es un pez chiquito y el pez grande piensa que es comida. Y dice, oh, comida, lunch. Y viene el pez y coge el anzuelo y ¿qué le pasó al pez? Murió y se volvió cena de otro. O sea, él quería cenar, pero se volvió la cena del pescador. Entonces, esta palabra era como el señuelo, el anzuelo, y así vino a significar cualquier método astuto para engañar o atrapar a los ingenuos. ¿Sí? En su lugar, la exhortación de Pablo fue con el verdadero propósito de Dios en su palabra, hermanos, que es la salvación, la santificación, el arrepentimiento. ¿Sí? Las palabras de Pablo, hermanos, no eran de ningún modo un anzuelo. ¿No han visto cómo en televisión usa el Evangelio como un anzuelo? Es horrible, hermanos. No era un anzuelo para obtener algo
para su beneficio egoísta. ¿Qué interés tiene el que lanza el anzuelo por el bienestar del pez? ¿Alguno? Nada, ninguno, todo lo contrario. Quiere su bienestar a costa del pez. Es que la ilustración es clara, hermanos. Quien cae en la mentira del engañador perece. Pero el que recibe la verdad del Evangelio de Dios en Cristo, salva su vida. El interés de Pablo era el interés de Dios, hermanos. Cuando damos el Evangelio tiene que ser el interés de Dios, hermanos. Porque todo mensaje que no presente la palabra de Dios fielmente se convierte en un anzuelo. ¿Para qué? Para que las personas no pongan su mirada en Cristo. Todo ministerio que no hace que las personas pongan su mirada en Cristo no es un ministerio genuino. Es un anzuelo para otra cosa. Es para que las personas pongamos las miradas en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, que no seamos hallados por Dios, usando su palabra para dirigir a las personas a algo diferente a Dios mismo y a la santificación. Nuestra enseñanza debe ser honesta y transparente, hermano. En el caminar cristiano, tanto los objetivos como las metas y los fines deben ser santos. No hay excusa para promover engaño en cualquier manera o cualquier grado, hermanos. Somos santos. Hermanos, no atraigamos a las personas supuestamente a Jesucristo por medio de engaños. No atraigamos a las personas a Cristo supuestamente con métodos carnales que no van a servir. Se puede llenar una iglesia de 5,000 personas. Bisalvos tiene 100. Dios no quiere, hermanos, Dios no quiere que lo sigamos por los motivos equivocados, hermanos. Dios no quiere que lo sigamos por los motivos equivocados. Jesús fue muy directo en el capítulo 6 de Juan. Él les dijo, ustedes me buscan porque quieren saciar su hambre física. Pero ustedes no han creído que yo soy el Salvador, yo soy su Señor y su Dios. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias, no todas, que son muy grandes. Están buscando saciar su hambre física, pero no han creído en Jesús como Señor, Salvador y Dios. Hermanos, el ministerio no es para hacernos ricos en esta vida. Hermanos, Pablo iba a estar por dinero. ¿Cómo le va a establecer un salario justo para un hombre como Pablo que había sido golpeado, apedreado, maltratado y humillado al extremo por causa del Evangelio? Esto no tiene paga, hermano, esto no es posible. Nadie se le mide a esto, nos decimos en Colombia, nadie se le mide a esto en la carne, hermanos. Porque una persona como Pablo no está buscando un salario terrenal, hermanos, sino que su motivación está fuera de este mundo. Tiene su mirada puesta en la recompensa eterna, hermanos. Ese carácter íntegro de Pablo, Silas y Timoteo lo podemos ver claramente en el versículo 10 del capítulo 2. Miren lo que dice. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ahí está resumido, hermanos. Entonces vemos, en resumen, hermanos, el verdadero carácter de Pablo, de Silas y Timoteo como ministros de Dios era un carácter de integridad. Eran hombres llenos de franqueza, hombres llenos de sinceridad, hombres llenos de honestidad, hombres sin doblez, hermanos, hombres sin intereses ocultos. Una condición de integridad tal, hermanos, que el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, los había considerado dignos de confiarles el Evangelio, como lo vamos a ver en el versículo 4, y que corresponde a la tercera marca de un ministro genuino del Evangelio. Y la tercera marca de un ministro genuino del Evangelio es que es un hombre agradable, un hombre, una mujer agradable a Dios. Un hombre agradable a Dios, versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hermanos, mientras que el versículo 3 nos muestra lo que no define a un ministro genuino del Evangelio, en este versículo, por el contrario, vemos la verdadera motivación y práctica del ministro
genuino. En lugar de lo descrito en el versículo 3, Pablo, mire, y sus compañeros, esto es glorioso, hermanos. Ellos habían sido aprobados por Dios para que les fuera confiado el evangelio. Esto no viene de los hombres, hermanos. ¿Sí ven la magnitud de lo que está diciendo Pablo acá? Pablo y sus compañeros predicaban el evangelio de Dios, por lo tanto no enseñaban error. Ya habían sido divinamente comisionados para predicar este evangelio. Ellos no eran impuros en carácter o motivaciones. Siendo Dios la fuente del evangelio, su meta no era agradar al hombre, sino agradar a Dios que examinaba sus corazones. En consecuencia, su exhortación no llevaba al error o a engaño, sino a la verdad que es de Dios, hermanos. Y el que hubieran sido aprobados por Dios significa que Dios les había dado su aprobación luego de haber sido probados por el mismo Dios. Significa algo se pone a prueba y el resultado se acepta o rechazado. O sea, Dios prueba los corazones de las personas, Dios prueba el carácter de las personas. Dios les había dado su aprobación, Dios mismo. Y ellos habían sido hallados fieles para que les fuera confiado el evangelio. El carácter de Pablo, Silas y Timoteo había sido encontrado irreprensible por Dios para que Dios mismo les confiara el evangelio. Hermanos, Dios demanda que aquellos a quien Él comisiona para su servicio sean primero probados y aprobados antes de ser asignados a su ministerio del evangelio. Todo hombre que en verdad ha sido llamado por Dios es primero probado por Dios en su vida para formar un corazón conforme a Él, para que le pueda ser confiado el evangelio. Recordemos el caso de Moisés. ¿A qué edad empezó su ministerio para liberar a Israel? Hasta los 80 años, hermanos. Dios estaba trabajando con el corazón de Moisés. El mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás antes de iniciar su ministerio, así Él probando que Él era sin pecado. Él probaba que era sin pecado, hermanos. El ministro genuino no se asigna a sí mismo a la tarea del evangelio, sino que a éste le es confiado su ministerio luego de haber sido hallado, aprobado por Dios. Ahora, hermanos, Dios no va a venir con una voz del cielo a decir: el hermano X me agrada que lleve el evangelio. Eso no va a pasar. ¿Saben cómo lo hace Dios? Esa prueba Dios la hace por medio de la iglesia local. Mediante el procedimiento establecido en la iglesia local, Dios pone el sello de aprobación o de reprobación de la persona para que sea ministro del evangelio, hermanos. Y es bajo este principio que los pastores y diáconos deben ser probados primero antes de ser establecidos en sus oficios. Dice 1 Timoteo 3:10, hablando de los diáconos, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Hermanos, qué gran responsabilidad. El que le sea confiado a un hombre el precioso mensaje del evangelio es la mayor responsabilidad que podamos concebir en esta vida, hermanos. Pero eso no aplica solamente para los pastores. Todos y cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios para presentar el evangelio ante el mundo, hermanos, para que muchos vengan a salvación y Dios sea glorificado, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Todos los días no llevamos solo el peso, sino el gozo de que el único mensaje que puede dar vida nos ha sido encomendado, hermanos. Regocijémonos en ello, pero hagámoslo con fidelidad delante de Dios y delante de los hombres. Este precioso pasaje cierra con estas palabras. Mire lo que dice: así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hermanos, esto encierra todas las cosas. El ministro del evangelio genuino tiene como su mayor anhelo solo el agradar a Dios. Sin embargo, antes de esto, primero es necesario aclarar que el buscar agradar a Dios no es una excusa
para ser orgulloso y decir que no nos importan las personas, ya que esto va en contra del principio del amor, el cual no busca lo suyo. ¿Sí me entienden? Yo no puedo decir que quiero agradar a Dios y atropello a las personas. Agradar a Dios incluye amar y considerar a los demás. Filipenses 2, 3 y 4 dice, recordemos, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, si toda nuestra vida agrada a Dios, se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas y estaremos llenos de gozo y confiados solamente en Él, que es nuestra única roca. ¿Sí? Él nos ama con un amor que supera nuestro entendimiento, hermanos. Hermanos, Pablo estaba decidido en dar el evangelio con fidelidad, sin intenciones oscuras, porque sabía que esto era agradable a Dios. ¿Saben por qué? Porque el evangelio mismo agrada a Dios. Es lo que dice Pablo acá, el evangelio mismo agrada a Dios. Dios quiere que su evangelio sea hablado a todos los hombres para que ellos se salven. Versículos 14 al 16 del capítulo 2 dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, ¿sí? Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Entonces, hermanos, el predicar el evangelio agrada a Dios, hermanos. Y finalmente, hermanos, cuando Pablo dice que Dios examina nuestros corazones, hermanos, no significa que Dios lo hizo una vez y ya no lo hace más. Como está escrito, nos dice que Dios todo el tiempo está probando nuestros corazones. Todo el tiempo Dios nos está probando y una persona puede ser descalificada del ministerio. Todo el tiempo Dios está examinando nuestros corazones, hermanos. Constantemente nos está evaluando, hermanos. Toda falsa motivación, aunque pueda engañar a los hombres, Dios la detecta de inmediato. Si hay una falsa motivación, Dios la va a entender de inmediato, hermanos. Y por eso, hermanos, es que vemos en la Biblia que Pablo, siendo Pablo, se esforzaba para mantener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dios escudriña los corazones, dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, no solo la omnisciencia de Dios motivaba a Pablo a agradarle, era también su relación íntima con Dios, su amor por Dios que le llevaba a obedecerlo. Jesucristo mismo dijo que el que lo ama es aquel que obedece su palabra, hermanos. Que sea este amor por Dios el que nos lleve a buscar agradarle en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermanos, no busquemos la popularidad. Eso es lo que anhela el mundo, hermanos. Anhelemos, como Pablo, agradar a Dios y glorificar su nombre mediante nuestras palabras y una vida de obediencia. Hermanos, se nos ha dado la mayor de las comisiones, llevar el evangelio de Dios, pero debemos hacerlo de manera esforzada para que ese mensaje sea puro, que este mensaje vaya en vasos de barro limpio que no lo contaminen, hermanos. Hermanos, y los que han venido hoy que no son hermanos, si usted vino hoy y solo Dios conoce la condición de su corazón, si usted no ha creído en Cristo, usted no agrada a Dios. No puede agradar a Dios. Venga a Cristo, queda en el evangelio de su gracia, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de sus pecados. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de misericordia de Dios. Dios es amplio en perdonar. Dios no echa afuera al que viene a Él
en un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Si usted está sin Cristo hoy, venga hoy a Cristo. Pídale perdón a Dios por su vida de pecado. Ponga su fe totalmente en Cristo. Crea en Él como su Señor y Salvador, para que sus pecados sean perdonados y tenga vida eterna en su nombre. Esa es la única forma de agradar a Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tomemos este ejemplo de Pablo en valentía, en integridad, en buscar agradar a Dios para que todo lo que hagamos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, sea agradable a nuestro Dios y Salvador. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, 4 versículos y un tesoro, Señor, insondable de sabiduría, de conocimiento, del poder de tu Espíritu, Señor, de instrucción para nosotros, Señor. Padre Santo, somos hombres pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestras motivaciones para nuestra vida cristiana siempre sea el amor a ti, Señor, el amor a tu palabra, que sea el amor por las personas, Señor, tanto por los que no han creído como por los que ya están en el cuerpo, Señor. Padre Santo, por favor, guárdanos de la hipocresía, Señor. Guárdanos de motivos de impureza, Señor. Guárdanos de motivos ilícitos, Señor. Antes fortalécenos, Señor, para que nuestra palabra resuene en esta iglesia, como resonaba en los tesalonicenses, con un testimonio fidedigno, un testimonio coherente al evangelio que ellos habían recibido y el evangelio que ellos ahora proclamaban, Señor. Te pido por nuestra iglesia que la guardes, Señor, por favor, guárdala, Señor. Guárdanos, Señor, en Cristo Jesús, por tu Espíritu. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, el dominio, la sabiduría, la alabanza, todas sean para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.